Está con nosotros Silvia Trivisono. Ella es una voz que desde hace muchos años está sonando en los oídos de toda la sociedad, trayéndonos conciencia acerca de la donación de órganos. Y ya la voy a saludar y le voy a dar pie, pero recién hablábamos de que a veces yo decía, todavía a la sociedad le falta conocer, falta comunicación. Y vos, Silvia, hola, bienvenida. Hola, buen día, gracias. ¿Cómo estás? Bien. Vos recién me decías, yo no sé si es falta de comunicación, y ahora vamos a hablar un poquitito del tema, sino que a veces a la gente no le interesa si no le pasa. Sí, bueno, en 26 años de trabajo es que como que un poco lo vemos, ¿no? Estábamos en una de las campañas, hará unos 10 años atrás, en el shopping en el Alto Rosario, en la nave central, cuando todavía no se usaba nada en la nave central, nosotros no pedíamos solamente un pedacito para poner un stand ahí y habíamos acomodado en ese momento una muestra del concurso que se hizo para la Plaza de la Donación. Sí. Y teníamos volantes para repartir a gente que estaba paseando, o sea, que no estaba apurado, que no tenía compromisos, que iba solamente a pasar a la tarde al shopping, y cuando vos le querías dar el volante te decían, no, yo ya sé, yo ya doné, como para sacarte de encima. Entonces creo que no es una falta de conocimientos o una falta de comunicación, no es una falla nuestra, sino que la persona realmente no le interesa hablar qué es lo que pasa cuando te enfermas o qué es lo que pasa cuando te morís. Y sin embargo, hoy en día la ley nacional dice que toda persona es donante a menos que digamos que no. Por lo tanto, es un tema que nos compete a todos, al menos saberlo. Y si ya que lo sabés, decidilo. Porque si yo no lo hago, le dejo a la familia que queda la terrible carga de que yo no dije nada y no saben lo que yo hubiera querido. Entonces, no solo es por el otro, por el bien del otro, es por mi propia gente. No sé, mi marido, 5 hijos, mi mamá 92 años, mi suegra 85, o sea, ¿qué pasa si a mí salgo a la calle, me llevan a ECA, me declaran con muerte cerebral y le avisan a mi familia? Y yo no le escuché, a mí nunca o sea, yo creo que una vez me dijo algo, pero no me acuerdo. Entonces, cuando uno se anota, se inscribe y ejerce el derecho de elegir qué es lo que quiero hacer con mis órganos, no solo ayudo al otro, sino a los que quedan. Eso es fundamental. Silvia, vamos a volver después a algunas cositas que recién comentabas, porque mientras te escuchaba yo pensaba, ¿no será también que a la gente, a la sociedad, a nosotros, cuando nos hablan de donación de órganos, nos da miedo, nos da vergüenza y entonces tratamos de ocultar, decir, no, yo ya sé, sí, yo ya... Pero en realidad no queremos comprometernos. Sí, en general nosotros hablamos de que la donación de órganos es la decisión final de un estilo de vida. Si vos no vivís en una actitud de donante, cuando vivís cada día, es muy difícil que lo puedas hacer pensar al final. Sí, entonces, ¿qué tiene que ver con esto de tener una vida de donante? Tiene que ver con... nosotros, bueno, no sé si todos nos conocen, somos papás de una nena de 6 años que en el 99 murió a raíz de un accidente en Oviedo Lagos y Salta y nosotros pudimos donar los órganos. Antonella tenía la capacidad de vivir siendo donante y nosotros hicimos esa lectura y por eso también como consecuencia de su vida pudimos pensar en la donación. ¿Qué era lo que hacía? A Alejandro le llevaba un mate. Yo no tomo mate, por ejemplo, se lo llevaba el padre, porque sabía que a él le gustaba. Conmigo, que sabía que estaba todo el día en la cocina con 5 pibes, vivía cocinando, se ponía una sillita y me ayudaba a secar las tazas. Con Nicolás, que le gustaba jugar a la pelota, ella iba al arco. Y con Agustina, que le gustaba jugar a la maestra, ella se sentaba en la mesita y era la alumna. Y al bebé de 9 meses, cuando lo escucha, le ponía el chupete. Entonces, ella se ubicaba en el otro, en lo que al otro le gustaba, y le daba eso. O sea,
no sé, yo puedo ser donante de un riñón, porque tenemos dos, tú puedes ser donante de vida en un riñón, pero no te sirve si vos necesitas un trasplante de corazón. Claro. Entonces, dar lo que el otro necesita y no lo que nos sobra, lo que no usamos, lo que no nos gusta. Cuando uno hace campaña de ropa, empieza a juntar y mirar en el ropero todo lo que no usás, incluso lo que está roto, y todo eso das. No está mal, porque eso es limpieza, pero no es donación. No. Donación es cuando pasa un señor tirando un carro por la puerta de mi casa y yo miro que no tiene una campera y le puedo dar esa campera. Entonces, o le puedo dar unas galletitas o algo para que coma caliente. Entonces, tiene que ver con dar al otro lo que el otro necesita y no lo que a mí me sobra. Y eso es una actitud de vida. Uh-huh. ¿Y por qué decimos que Antonella era tan plena y tan feliz? Porque cuando uno se compromete en la mirada en el entorno y le da a lo mejor algo a una persona, muchas veces esperamos que esa persona me lo devuelva. Y eso te hace crecer en una carga emocional y yo con todo lo que te di a vos y vos cuando yo necesité no me lo devolviste. En cambio, la donación te enseña a dar sin esperar, sin esperar de esa persona. Y nosotros hemos encontrado en este camino de 26 años que hemos recibido muchísimo, pero muchísimo más que lo que dimos. Y que tiene que ver con la cantidad de gente que nos acompaña, te abraza, te sostiene. La muerte de un hijo es muy difícil y solo es peor. Entonces, cuando uno tiene esta actitud de vida, es como que uno se va entrenando antes para que cuando llega un momento que a uno no le gusta pasar, sea de una muerte, sea de una pérdida de trabajo, encontrás que construiste una comunidad en donde a todos los que le diste, seguramente alguien te va a ayudar. Y también, aunque uno no lo haga esperando eso, lo hace sabiendo que yo tengo la posibilidad de dar y no todos tienen o han nacido en el mismo lugar de oportunidades que tengo yo. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no dárselas? ¿Cuál es la clave? ¿La enseñanza desde la familia? Creo que ustedes también han estado hablando y están animando o por lo menos proponiendo que haya también enseñanza en los colegios. ¿Cuál es la clave para de acá al futuro? Una vez se dice, pero ya lo tendríamos que tener asumido. Hay tantas cosas que tendríamos que tener asumidos y ya darlas por hecho y que no pasan, pero ¿cuál es la clave para que de acá en adelante, para que las generaciones, los chicos que están hoy en la primaria, que tienen hoy la edad que tendría tu hija en ese momento, puedan aprender y ser solidarios, para que luego, como vos dijiste, el hecho de donar órganos sea algo natural porque es un principio de vida? Mirá, es muy difícil pensar que hay una clave. Yo creo que es un conjunto de acciones. La ley que declara el 29 de agosto como el Día Nacional de la Persona Donante es una efeméride escolar. Y nosotros hemos ido... ¿Y se festeja, se conmemora en y los se está colegios? empezando a trabajar ahora. Se está empezando a trabajar ahora con el Ministerio de Educación y estamos viendo cómo llevar ese día a la práctica, ¿no? A nivel nacional no se hace nada. Recién Santa Fe va a ser la primera provincia en el país que tenga, porque ya lo tiene en el calendario escolar, uh-huh. Así que es la primera provincia del país que va a tener una intervención en ese sentido. Yo creo que a los chicos se les enseña a dar. Se les enseña a compartir las galletitas, a compartir los recreos, pero después, a medida que uno va creciendo, va perdiendo esa identidad de construir, ¿no? De que las cosas que quiero que me pasen, las tengo que proyectar. Nosotros, tenemos un relato que cuando muere Antonella, Patricio tenía 9 meses y nos dimos cuenta que Patricio no sonreía. Entonces nos habíamos comprado un libro de chistes, en ese momento se vendían los libros de chistes de Gallego, y cada uno tenía que elegir en la mesa un chiste para contar, y entonces teníamos que buscar el momento para reírnos. Entonces estamos
a medida que uno va creciendo, va dejando de pensar qué juego quiero hacer y me limito a jugar el juego que la sociedad me impone. Mirar el teléfono, ver la vida de los otros, trabajar y no pensar que ese trabajo lo vivo desde una construcción, sino de que, bueno, lo tengo que hacer porque necesito cobrar a fin de mes. Entonces, creo que hay que hacer como una reconexión con eso de la niñez, ¿no? Volver a ser niños. Y en la donación de órganos un poco te enseña eso, te enseña, o sea, por ejemplo, cuando una persona se siente mal, se siente enferma, va al médico y le cuenta lo que le duele, lo que le molesta, lo que lo lastima. Bueno, ¿por qué no poner eso en palabras en mi familia todos los días, con mis amigos? Contar desde el momento cero qué es lo que me duele, no aguantarse las cosas porque a lo mejor al otro le van a molestar. Entonces, cuando uno puede empezar a poner en palabras, empieza a contar las cosas y las puede empezar a ver desde otro lugar. Y el médico te va a contestar, bueno, no sé, claro. A mí me dice siempre, caminá y toma agua. Bueno, también eso, ¿no? Recibir del entorno al que tiene autoridad para contarnos o para querernos de tal manera que nos puede decir, mirá, te acompaño por acá, vayamos por este lado. Creo que hay que empezar a mirar eso. Sí, y quizás pensaba, vivimos en una sociedad de la imagen, donde a veces el ser auténtico cuesta y no nos animamos. Entonces, como no nos animamos a ser auténticos y tenemos que ser lo que la sociedad a través de Instagram, de todas las redes nos impone que deberíamos ser, entonces no nos animamos a decir cómo estamos y no nos animamos a contar si estamos bien, si estamos mal. Una vez le comentando a alguien, porque viste, uno llega, te saluda, vos llegás a un lugar, ¿y cómo estás? Y todos bien, bien, bien. Y yo una vez hablando con uno decía, ¿y si yo te digo mal? No estamos acostumbrados a saludar a las personas, che, ¿cómo estás? Mal. Es como que eso, es como que está fuera del lenguaje socialmente aceptado. Y en realidad tenemos que ser más auténticos, sí, ¿no? Tal cual. Porque entonces esta autenticidad hace que uno pueda, como vos decías, decir, mira, me siento así, hablo. Y hablando de autenticidad, pensaba recién, porque hay mucha gente que por ahí los conoce, ustedes ya, vos dijiste 26 años ya, han estado paseando por los medios y los conocemos y han sido realmente un estandarte en todo lo que tiene que ver con la donación de órganos, pero mucha gente del otro lado quizás piensa, y te pregunto, ¿cómo se sale? ¿Cómo se afronta? ¿Cómo se supera una pérdida de este tipo para luego poder ser consciente y decir, yo voy a donar los órganos de mi hija, de mi mamá, de mi papá, de quien fuere? Creo que cada uno tiene que elegirlo de sí mismo. O sea, es muy difícil pensar que a alguno de mis hijos le pueda llegar a pasar algo. No lo tengo en la cabeza. Le pasó a Antonella y no quiero ni pensar que le pueda. O sea, no está en la cabeza de cada uno de que le pase algo a la gente que tenemos cerca. Entonces, creo que hay que tomar la decisión en forma personal. El tema es que muchas veces uno no se decide hasta que no le pasa algo que le hace un clic. Cuando nosotros nos ponemos a contar esto, era para contarles que habíamos vivido con Antonella tan intensamente que no nos quedó nada por vivir con ella en ese tiempo. En el poquito tiempo, en casi 7 años que estuvo con nosotros, le dimos absolutamente todo, incluso cambios de escuela, ingresar a hacer gimnasia cuando todavía no tenía la edad, pero como iba la hermana, ella quería ir y nosotros hablábamos y entonces yo me quedaba al lado para ayudarla a entrenar a ella. O sea que no tenemos en la espalda la mochila de decir si hubiera sabido, hubiera hecho, la hubiera abrazado más, la hubiera besado más. O sea, todo lo que teníamos que hacer, no por nosotros, sino porque ella lo requería. Entonces, esta que uno construye en vida hace que después te pueda sostener en los momentos malos. O sea, nadie que no viva de una determinada manera a partir de una muerte puede cambiar. Bien. Si yo no pude ser solidaria antes, a partir de una muerte va a ser muy difícil que lo pueda o me va a costar mucho más. Entonces, uno en el momento de la muerte saca aquello con lo que vivió.
y responde en los primeros años donde uno está como anestesiado, donde estás en shock, donde no entendés qué pasó, responde con lo que tenés en esencia, con lo que sos en esencia, con lo que ya habías adquirido. Y por eso uno insiste que la donación tiene que ver con la vida y no con la muerte, porque tiene que ver con cuánto ella nos donó vida en vida, nos llenó de besos, de abrazos, nos donó tanto en vida que nos pudo sostener para después hacer las cosas. O sea, nos dio en vida y después además pudo donar los órganos, pero primero fue en vida. Y esto que mejoró la calidad de vida de un paciente, pensamos que también nos mejoró la calidad de vida a nosotros. Y con eso nosotros tenemos que pensar en la donación, que la donación mejora la calidad de vida de un paciente en lista de espera. Pero la donación de actos, de gestos, de vida, de esencia, nos mejora la calidad de vida a nosotros y a los que tenemos al lado. Y entonces creo que a partir de ahí uno puede empezar a pensar con qué herramientas construyo el día a día. Nos levantábamos sin ganas y nos levantábamos pensando con qué queríamos llenar el día. Y elegíamos las cosas que queríamos vivir. Entonces, ¿por qué pasar por una muerte para poder hacer eso? ¿Por qué cada uno no puede elegirlo en el día a día sin tener que pasar por esto? Entonces, por eso lo empezamos a contar. Por eso empezamos a contar que un trasplante de córneas te permite ver el rostro de los que amás. Entonces, bueno, si llego a mi casa y lo veo a mi mujer o a mi marido cansado, que no tienen ganas, a los chicos que están peleando, ¿por qué no verlos de otra manera, no? ¿Por qué necesitar un trasplante para valorar eso que estoy viendo en casa? O Juanjo, que era un paciente que fue trasplantado de corazón, dice, le pude dar la mano a mi nieto y caminar 2 cuadras hasta la plaza. ¿Por qué esperar a un trasplante de corazón para darle la mano a alguien? Entonces, tiene que ver con las emociones que uno elige vivir y quiere construir, y nosotros intentamos eso, vivir eligiendo qué es lo que queremos sentir, cómo, o sea, qué situaciones nos ayudan a sentir determinadas cosas, con quiénes, y a partir de ahí es una vida de elección, y nos ayuda bastante. Y es un desafío, yo te escucho y me miro, ¿no? Me miro y miro mis actitudes con mis hijos, y miro mis actitudes en la vida diaria y me pienso y digo, uno tiene que aprovechar el día a día y disfrutar el día a día y amar el día a día y decirle a los que amamos que los amamos, cosa que parecería ser que ay, no, es muy cursi. No, yo a mis hijas, no continuamente, pero semanalmente les mando mensajes a las que están casadas, hija, te amo, ¿cómo estás? Pa. Digo, decirles, ¿no? También venimos, a veces, es cierto, las personas ya adultas, y los chicos también, pero venimos con una matriz. Si esa matriz a veces no ha sido una matriz de mucha demostración, sí de mucho amor, pero a veces no de la demostración. Y yo, por ejemplo, me acuerdo de mi papá, más que todo, que está vivo, mamá murió hace casi dos años ya. Pero papá, en su momento, como muchos hombres, trabajando, y después, en la vejez, demostrando. Uh-huh. ¿Pero por qué? Porque quizás él se dio cuenta que se ocupó tanto del trabajo que se olvidó de vivir el amor. Sí. ¿No? Y hoy yo lo puedo disfrutar y papá me manda mensajes llorando, te quiero hijo y qué sé yo, digo, ¿no? Pero eso está bueno, como vos decís, ¿por qué esperar una situación extrema para vivir lo que tendríamos que vivir siempre? Sí. Y permitirnos vivirlo, porque, o sea, a todos nos gustaría vivir de esta manera, pero no lo hacemos porque, o sea, nos ocupa la cabeza sí. Con otras cosas. Entonces, y no pensar que lo tengo que hacer porque a lo mejor mañana esa persona no esté. O sea, si yo hoy le digo a mi mamá, vieja, te quiero tanto y me voy a tomar una merienda con ella, es porque mañana voy a estar mejor, no porque pensando que a lo mejor mañana no esté. Seguro, entonces, siempre hacerlo pensando desde lo positivo, porque si yo hago cosas buenas hoy y disfruto y soy plena hoy, mañana voy a estar mejor. No pensar que lo hago hoy porque mañana tal vez después me pase algo. Capaz que nunca te pase nada malo y está buenísimo. Entonces, y vas a poder aprovechar y vivir potenciado, porque eso es lo que nos hace, lo que decía yo al principio, ser auténticos, ¿no? Uh-huh. Y ser auténticos y no preocuparnos tanto por el que dirán.
todos somos donantes a no ser que digamos lo contrario. ¿Es así, Silvia? Es así, exacto. La ley dice que lo tengo que manifestar. ¿Cómo se hace? Muy simple, puedo ingresar a Mi Argentina y ahí en la parte de donde dice quiero manifestar mi voluntad, pones el sí o el no y le avisas a la familia. O sea que ni siquiera tengo que hacer ningún trámite en ningún lado, es desde el celular o la compu. Y creo que lo más importante de todo esto es entender que todos podemos salvar vidas, pero también todos podemos ser salvados. Y si yo porque cuando uno habla de donación, el otro enseguida se pone, no sé si quiero donar. Sí. Y nunca pensás, ¿y si yo necesito? Sí. Cuando ahí sí vas a querer. Claro, cuando uno habla de esto, uno siempre se pone en la idea de, yo no sé, que estoy tan bien, no sé si quiero salvar al otro. Y en realidad, o sea, podemos estar en cualquiera de las dos veredas. Es más fácil que una persona por un virus instalado en el riñón, de un resfrío mal curado, a los 35 años se te declare una falla renal, que ser uno o 4 de los cada 1000 que pueden ser donantes. Claro. Entonces, creo que hay que pensar en eso, que la donación no tiene que ver solo con órganos, con sangre o con tejido, sino pensar que lo mejor de mí viva en vos. Y lo mejor de mí va a vivir en vos, no solo desde el riñón o desde el corazón, va a vivir en cada abrazo que te dé, en cada vez que te llame, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo hoy? ¿Puedo pasar a verte? En esas cosas simples, ¿no? Eso también, de eso mío vive en vos. Gracias, Silvia. No, vos. Hablar con Silvia es un bálsamo. Siempre cuando uno quisiera seguir hablando, pero bueno, tenemos invitados, pero en serio, gracias por venir, por ocupar este tiempo y por ayudarnos a pensar que la donación no es un acto solamente altruista, es una necesidad para tener don de gente, digo yo, ¿no? Para poder ser mucho más humano. Gracias. Gracias a vos. Un abrazo.